Bueno, esta vez, en esta ocasión, vamos a hablar de un tema súper importante que a veces es un poco subestimado, pero que podemos ver claramente en capítulo de Esdras, ¿sí? He titulado este mensaje Una oración lo cambia todo, porque efectivamente este capítulo nos permite adentrarnos en lo que es una oración contundente, con significado, con elementos que nos van a dar muchísimas herramientas a nosotros como pueblo de Dios para que el Señor pueda cambiar nuestras vidas y la vida de nuestra nación en este caso. Este capítulo, Esdras 9, es una oración, ¿sí? Se enmarca, venimos hablando de que hay una reforma, ¿cierto? De que Esdras quiere hacer las cosas diferentes, de que efectivamente hay pecado de por medio de una nación completa, pero hay algo también que me parece súper bonito y pues seguramente lo podremos recordar o lo podemos ver en algún otro momento. Y es que los capítulos de Nehemías y Daniel, los mismos capítulos 9 de estos libros, también son una oración. Y yo creo que aquí hay un patrón que debemos explorar, profundizar, porque en efecto estos gobernantes o estos personajes tan influyentes en la política de su momento, optaron por hacer una oración que lo cambia todo. Y quisiera que hoy pudiéramos centrarnos efectivamente en eso. En el capítulo 9, como lo venía mencionando, efectivamente, pues Esdras está en una situación muy compleja, está en una situación en donde pues el pueblo se ha mezclado con otros pueblos paganos, ¿cierto? Específicamente pueblos que han sido pues idólatras, ¿cierto? Y ese es uno de los pecados que va a desgarrar la vida de un creyente, la idolatría, cuando uno pone en el primer lugar a alguien diferente a Dios. Básicamente eso es lo que significa idolatría. Bueno, pues quisiera que pudiéramos hacer aquí como un recap de lo que hemos estado viendo últimamente, porque eso nos da contexto y cuando leemos la Biblia debemos ser muy em, intencionales el entender el contexto histórico, político, social de lo que estamos leyendo. Estamos hablando de una época en donde los judíos descuidaron esas normas de separación establecidas por Dios y como les venía diciendo, pues se casaron con pueblos enemigos, pueblos paganos, ¿sí? Em, Efectivamente, cuando hay un matrimonio entre una persona y otra, pues esas personas se vuelven uno solo. Y podrían imaginarse ustedes las implicaciones que podría esto traer a una cultura, a una familia, a un barrio, a una nación. Y eso era lo que estaba pasando en ese momento. Efectivamente, pues eran matrimonios en inmoralidad e idolatría, como se los comentaba ahorita. Y, y efectivamente también, pues podemos decir que esa libertad, entre comillas, que sentía el pueblo de Dios para juntarse con gente que no tenía que juntarse, pues respondía o iba a tornarse en una causa de efecto de consecuencias muy graves para esa nación. Evidentemente, pues estos matrimonios condujeron a los israelitas a adoptar esas costumbres paganas. em, y de alguna otra manera, pues nosotros a veces pensamos, aquí primera reflexión, nosotros a veces pensamos que muchas veces, eh, pues como que ellos no se tomaban la molestia, ¿cierto? Como de prestarle mucha atención a la formalidad de lo que significa un matrimonio. Incluso hoy en día, en nuestros tiempos contemporáneos, vemos que, pues, el matrimonio no se necesita, entre comillas. Muchas parejas hoy optan por irse a vivir juntos o simplemente, entre comillas, a rejuntarse, como lo llamamos hoy en día. Pero eso efectivamente marca una decisión que va a trascender ante muchas generaciones. Y eso era algo que el pueblo de Dios no estaba viendo en ese momento. Em, pues bueno, se nos dice ahorita que se supone que ya estamos muy modernos, que somos una civilización muchísimo más avanzada, ¿cierto? Pero ese concepto de libertad, de podernos casar con diferentes culturas, diferentes pensamientos, diferentes convicciones, pues
son realmente pensamientos paganos que vienen desde hace muchos años. O sea, eso no es algo nuevo, eso no es algo revolucionario, libertario, como novedoso, sino que eso se hacía hace muchísimos, muchísimos años y no hay que investigar mucho para saber que eso trae consecuencias. Entonces, una de las cosas más graves de estos matrimonios en inmoralidad y pues también idolatría era que los cargos más altos del ejército, del gobierno, de las asambleas de esos momentos eran los que estaban contrayendo ese tipo de matrimonio. Y para eso había una pues responsabilidad mucho más grande, porque ellos eran ejemplo de lo que se debía o no se debía hacer. Si alguno puede acompañarme a Esdras 9 versículo 2 para ahondar un poquito más en este tema, se los agradecería que pudieran abrir su micrófono y leer Esdras 9 versículo 2. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer este pecado. Ujú. Gracias, Paz. Ahí vemos ejemplificado de manera directa, literal en la Biblia, de que efectivamente ellos se estaban mezclando, estaban dejando de lado esa santidad, porque santo significa ser separado, ¿cierto? Separado con un propósito. Y cuando se mezclaban, yo me imagino un vaso de agua transparente, como cuando uno le echa algún tipo de colorante, pues ya es imposible separar de esas moléculas el color de lo que es el agua, ¿sí? Y empezaron ellos a poco ir cambiando sus rutinas, sus culturas, sus convicciones, sus tradiciones, sus ritos, etcétera, etcétera. Y vino un tiempo de mucho desánimo en el pueblo de Dios. Y cuando hablo de desánimo, creo que aquí hay que poner como una lupa muy grande porque creo que ese es una de las armas más efectivas del diablo para con nosotros los hijos de Dios. Hace bastante tiempo en consejería, recuerdo mucho este versículo que para mí marcó como un antes y un después, porque muchas veces nosotros nos dejamos agobiar, achantar, entristecer, ponernos eufóricos, alegres, después frustrados y empezamos en una montaña rusa de emociones y estados de ánimo que son muy peligrosas, porque si nosotros ponemos o nos recostamos o nos basamos en nuestro estado de ánimo para alabar, obedecer, escuchar al Señor, tener tiempos de intimidad con Él, pues efectivamente no vamos a ser constantes. Si alguien me regala, como ven en pantalla, Santiago 1:8, quisiera que pudiéramos verlo de forma literal, cómo el Señor nos deja ver que un hombre de doble ánimo tiene consecuencias muy profundas. Entonces, ¿quién tiene Santiago 1:8, por favor? Esos espadachines se Amén. dirían. Adelante. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Súper, gracias, hermana Dorita. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos doble ánimo, es decir, subimos, bajamos, nos preocupamos alegres y empezamos a basar nuestra relación con Dios en ánimos, va a ser totalmente imposible es ser constante en en diferentes áreas de nuestras vidas. Entonces, recordemos, matrimonios o culturas mezcladas con el paganismo, y eso trajo efectivamente un choque sí, como de emociones, culturas, dejar ciertos hábitos, empezar a negociar ciertas convicciones, costumbres. Eso estaba deteriorando totalmente, totalmente la relación del pueblo de Dios con Dios. Y hemos visto esto muchas veces, pero es que de verdad a veces no me cabe en la cabeza, pero al mismo tiempo sí, porque lo hemos vivido en carne propia. Y es como el pueblo de Dios se arregla con el Señor y vuelve a cometer pecado. Se arregla con el Señor y vuelve a cometer pecado. Y eso es parte de tener doble ánimo, ¿sí? Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Esdras? Pudo haber sido una respuesta muy patriótica, ¿cierto? No sé, de empezar a
valga la redundancia, de expatriar a las personas que no correspondían a esta nación, prohibir ciertos matrimonios, empezar a reglamentar quién podía casarse con quién o bajo qué condiciones. Pudo incluso haber, no sé, convocado a marchas, a foros, o incluso formar como alguna organización para que pudieran como empezar a capacitar a las personas para que vieran lo que esto podía traerles a un futuro, que son muchas de las cosas que hoy nosotros haríamos en una nación, ¿no? Cuando estamos en contra de algo, cuando vemos un potencial peligro. Pero a mí me parece increíble cómo Esdras tiene una respuesta totalmente diferente. Y creo que aquí hay una clave muy importante para el momento histórico de Colombia. Porque, claro, hemos empezado a ver efectivamente en el Congreso, pues cómo se delimitan ciertas normas, reglas, marchas, hemos convocado movimientos estudiantiles, de sindicatos, etcétera. Hay muchas organizaciones que, claro, tienen un llamado muy fuerte para ciertos temas de la fe, ciertos temas digamos, culturales fuertes que van en contra de los principios bíblicos y eso está muy bien, pero hay una clave que vuelve y resuena en esta historia que es supremamente fundamental y que yo creo que siempre perdemos de vista y es el arrepentimiento. Ay, perdón. Definitivamente, Esdras, como lo mencionaba al inicio de este espacio, empieza a orar de una manera increíble. O sea, como que ahorita me gustaría que pudiéramos desglosar, ¿cierto? Cómo ora Esdras en ese momento, pero definitivamente el arrepentimiento mm, era algo que fundamentó nuevamente como esa recuperación, restauración, avivamiento del pueblo de Dios en ese momento. Evidentemente, pues la inmoralidad y la idolatría se practicaban pues súper desenfrenadamente y cuando, digamos, el asunto llegó al conocimiento de Esdras, mm, cuando él se empieza a enterar de todo esto, cuando él empieza a caer en cuenta de lo que esto podría significar en un futuro, pues él se sintió supremamente, absolutamente abrumado. Y cuando eso sucede, pues él dice como no puede ser, estamos volviendo a caer en un nivel supremamente bajo, ¿sí? Si podemos leer el versículo 3 del mismo capítulo, el 9 les agradezco. Amén. Dice, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Súper. Ahí nosotros vemos una reacción física a algo que estaba pasando en el corazón de Esdras. O sea, para uno rasgarse las vestiduras, para uno estar abrumado, para uno arrancarse el pelo de la cabeza, uno tiene que estar muy desesperado, muy abrumado. Y eso debe sí o sí llevarnos al arrepentimiento. Les quiero compartir tres cosas que a mí me llamaron mucho la atención y siento que el Señor también me estaba permitiendo verlo y soy la primera aludida en este escenario y es qué posición estoy tomando frente al pecado de nuestra nación. Porque recuerden, todo lo que vemos en la Biblia, todo lo que leemos en la Biblia, debemos pasarlo a la realidad actual. Debemos saber cómo eso es práctico hoy en día. Y si nosotros vemos, pues por muchas razones, además de matrimonios mal fundamentados, Colombia está atravesando una época muy fuerte en términos electorales, en términos económicos, en términos también pues familiares, laborales, etcétera. Entonces quisiera como ver tres formas de abordar la situación. Dos que no están recomendadas por la Biblia, pero que son muy comunes. Y una última que efectivamente pues a Esdras le estaba funcionando muy bien. Entonces, la primera pues es muy usual y es lavarme las manos. Yo creo que en muchas reuniones sociales o incluso en almuerzos en el trabajo, cosas así, podemos ver como comentarios de este tipo, ¿no? Como, ay, qué triste que ellos no conozcan de Dios, ¿no? Como, qué lástima, ¿verdad? Como, qué embarrada que este tipo de cosas sigan pasando después de tantos años en el gobierno, después de tantos años esta familia sigue de esa misma forma.
Hay otra que también es incluso muchísimo más delicada y raya con el individualismo y es en lo que respecta a mí, yo y mi casa serviremos al Señor, pero no viene desde una motivación de rendición total, sino de pues lo que me corresponde, mi pellejo, lo que yo puedo controlar, mi parte de la línea, mi territorio, mi, ¿cierto? Mi metro cuadrado, pues estoy con el Señor, allá verán quiénes sí, quiénes no. Y otra que es muy común es como, qué horror que eso pase en este país. Yo creo que muchas veces hemos escuchado este tipo de frases, este tipo de oraciones, y en definitiva, pues eso de alguna manera nos quita la responsabilidad de las cosas que están sucediendo. Ahorita vamos a ver cómo la contraposición de cómo Esdras se identifica con esas cosas y lejos de él sentirse el gobernante, el perfecto, el que puede tener una relación con Dios, se implica con el pueblo y hace que eso sea también parte de su problema, ¿sí? Otra cosa que es muy común hacer es levantar el dedo acusador. Es, no estoy de acuerdo con el aborto, yo no estoy de acuerdo con esto otro, que ya gracias a Dios hemos avanzado como iglesia en eso, hemos podido identificar este tipo de mentiras que quieren venir a sustituir las verdades de Dios, pero siento que el Señor nos está llamando ya a otra cosa, o sea, a otro nivel. Está muy bien identificar la mentira y uno poder identificarse con la verdad también, pero no solamente es decir que eso está mal, es hacer algo al respecto. Hay otra frase que también es muy común dentro del ámbito cristiano y es la corrupción no solo es robarse la plata, está en el corazón, ¿sí? Y claro, nosotros siempre, o la mayoría de veces, o en mi caso, siempre que yo pienso eso, no estoy haciendo un ejercicio introspectivo de, wow, o sea, qué cosas están corruptas y podridas en mí. O sea, la mayoría de veces es eso que ellos hacen, esos gobernantes, esas decisiones que tomaron, esas leyes que hicieron, esas demandas, sí, o sea, como que siempre es hacia afuera. Hay otro que es muy, muy usual y es no entiendo por qué no están en la cárcel, ¿no? O sea, si cometen tantos errores, se han hecho y deshecho con este país, con la plata, con los niños de nuestra nación, no entiendo por qué están en la cárcel, ¿sí? Siento que son cosas que a veces decimos con un sentimiento de justicia humana pero que no permiten dar en el blanco a la hora de tener estrategias contundentes para que esas cosas cambien en nuestro país. Otra típica es por eso estamos como estamos, ¿no? Es como echarle la culpa a los demás, es no asumir responsabilidad en lo que está sucediendo, es mirar la paja en el ojo del otro antes que la viga en el nuestro, ¿cierto? Que eso también es bíblico. Y lo otro es denunciar lo que está mal, pero no proponer soluciones. Creo que muchas veces eh, nos quedamos sí, efectivamente, las noticias o las redes exponen esas artimañas, ¿cierto?, del enemigo, pero como que nos quedamos ahí y siento que no somos parte de la solución, sino más bien parte más de exponer aún más el problema. Y eso creo que también raya mucho con lo que estábamos hablando al inicio em, del doble ánimo, ¿no? De mantenernos en esta montaña rusa entre no es mi culpa, pero sé que es tuya, pero no me implico, pero yo estoy aquí haciendo lo que a mí me corresponde. Mientras que Esdras en este capítulo 9 nos muestra algo que de verdad, de verdad, de verdad es oro líquido. Y vamos entonces a desglosar a partir del versículo 4 de este capítulo 9 la actitud de Esdras, ¿sí? Hay elementos clave que creo que nos dan muchas pistas de qué podemos hacer nosotros para que dejemos de lavarnos las manos y dejemos de solamente levantar el dedo acusador sin implicarnos y ser parte de la solución. Entonces, si podemos leer, por favor, el versículo número 4 de este capítulo que estamos estudiando, les agradezco muchísimo. Yo lo tengo. Y se me Súper, juntaron todos los que tenían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. súper, Eli, excelente. Ahí vemos dos cosas claves. La primera, podemos ver que Esdras se rodeó de personas que tenían la convicción que él sabía que era correcta, ¿sí?
Él de alguna u otra manera sabía que muchas personas del pueblo profesaban amar la palabra de Dios, pero no permitían que esa palabra influenciara en sus vidas, no dejaban que surtiera ese efecto en la conducta personal. Y eso se nota por los frutos, ¿sí? Y aquí me parece muy importante que dice que se reunieron los que temían o los que temen la palabra de Dios. Y es sentir un temor reverencial hacia la palabra de Dios, ¿sí? Aquí creo que es importante, creo que es súper importante que nosotros nos rodeemos de personas que efectivamente compartan esas verdades inamovibles, porque cuando nosotros hacemos equipo con personas que no están en esa misma página, que espiritualmente no están en el mismo sentir, pues no hay acuerdo. Y sin acuerdo no pueden suceder cosas magníficas, ¿sí? Entonces es súper importante y yo creo que nosotros como CDR estamos bien rodeados y cada vez estamos siendo más conscientes de que debemos seguir creciendo, seguir aprendiendo, obedeciendo, muriendo a nosotros mismos para que nosotros podamos hacer equipo, para que nosotros podamos hacer equipo y derrotar esas artimañas que sutilmente se están queriendo meter también en la iglesia, en el gobierno, en nuestros trabajos, en nuestras familias, con nuestros hijos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que eso es fundamental. Y había otra cosa que también leyó ahí Elizabeth en el versículo 4 que decía que él estaba súper angustiado hasta que llegara la hora del sacrificio de la tarde. Y ustedes saben, lo hemos estudiado muchísimo acerca de estos rituales que tenían el pueblo de Dios precisamente para sacrificios, para todo el tema litúrgico. Y definitivamente ahí podemos ver que Esdras añoraba la presencia de Dios, o sea, él sabía que él necesitaba un tiempo con el Señor, él necesitaba habitar en su presencia para que hubiera un cambio real, ¿sí? Totalmente a veces nos sucede que nos quedamos simplemente como rumiando, ¿no? Como rumiando el problema, pero yo no sé si a ustedes les pasa, yo a veces le digo a Carlos de como, de verdad que yo sé que en ese momento lo único que yo necesito es un tiempo con Dios, es llorarlo con Él, es escribirlo, es hacerle una carta al Señor, es llegar a intimidad en su presencia. Y yo creo que si nosotros tuviéramos esa actitud siempre que estamos ante un dilema, estamos ante un problema, estamos ante una injusticia, además de rodearnos con personas que nos apoyen en ese ejército espiritual, por decirlo de alguna manera, pues es estar sedientos, estar supremamente motivados a, Señor, necesito un tiempo contigo, necesito que llegue nuestra hora del devocional. Ahora, es importante también saber. Dios no está únicamente en las cuatro paredes de una iglesia, o sea, uno puede tener momentos y puede escuchar al Señor hasta en Transmilenio, pero creo que todos estamos de acuerdo aquí en que hay momentos cuando nosotros nos dedicamos intencionalmente, donde como que apagamos ciertos estímulos que nos pueden distraer y escuchar la voz del Señor, en donde podemos recibir palabras, recibir aliento, dejar nuestras cargas en Él, adorar su nombre, enfocarnos en lo que realmente es, sí, en la realidad que ven los ojos del Señor y no únicamente nuestros ojos humanos. Y eso creo que es supremamente importante. Mientras vamos al siguiente punto, me gustaría que alguien fuera buscando Primera de Timoteo 2:8, porque aquí también hay algo fundamental y es, hay una parte de este capítulo en donde dice que Esdras se arrodilló, ¿sí? Se humilló y levantó sus manos, ¿sí? Pues orando, digamos, en el contexto en el que estamos hablando. Y cuando habla de levantar las manos, eso significa que él venía al Señor sin nada que ocultar, ¿sí? Un poco es como señal también de rendición, ¿no? Como cuando hay guerra o algo, como lo primero que uno hace, ¿cierto? Es me rindo, o sea, como que aquí no tengo nada, o sea, no oculto nada, no estoy planeando nada debajo de la manga, debajo de la mesa. Y pues es fundamental también saber que él iba al Señor completamente desnudo, hablando, digamos, en términos de su mente, de su alma, de su corazón.
Él decía, bueno, señora, aquí estoy, o sea, no quiero pretender algo, no quiero arreglarlo antes de, no quiero aquí ponerle maquillaje, ajustar, no. Vengo a ti en señal de rendición sin ocultar nada. Si quieren, alguien me puede ayudar con el versículo de Primera de Timoteo 2:8. Sí, dice, quiero Súper. pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Súper, ahí hay algo súper claro y es un mandamiento, pues como una instrucción muy clara y es, quiero que cuando oren, oren así, ¿no? Como levantando las manos, sin ninguna pretensión. Quisiera que pudiéramos leer, ahora volviendo al capítulo 9 de Esdras, el versículo 5 y el versículo 6, por favor. Esdras, capítulo 9 versículos 5 y 6. Dice, a Y la a hora la del hora del sacrificio me levanté de donde había estado sentado, haciendo duelo con mis ropas rasgadas. Caí de rodillas y levanté las manos al Señor mi Dios. Hice la siguiente oración. Oh Dios mío, estoy totalmente avergonzado. Me da vergüenza elevar mi rostro a ti, pues nuestros pecados se han amontonado tanto que son más altos que nosotros, y nuestra culpa llega a los cielos. Súper, gracias, Paz. Entonces ahí podemos ver los últimos dos puntos, el cómo él se humilla, se arrodilla después de hacer ese duelo, o sea, después de entender qué era lo que estaba sucediendo con el pueblo, él va, se humilla, ¿cierto? Levanta sus manos, que ya vimos que es señal de no escondo nada, estoy aquí sin hipocresía, sin máscaras, y empieza el tema central de este, digamos, de este mensaje que me gustaría como exponer el día de hoy desde el versículo número 6 y son esos elementos de la oración de Esdras que creo que son muy poderosos y que definitivamente si los profundizamos, si los aplicamos, creo que podríamos hacer un combo bomba en nuestros tiempos de oración, en nuestros tiempos de ayuno. Y aquí hago como un disclaimer ahorita que la hermana ahorita va a orar al final, como que chévere poder tener en cuenta estos elementos para pues para orar al Señor con un corazón sincero, con un corazón también entendido y también sabiendo cómo a Él le gusta que nosotros podamos orar de una manera correcta. Evidentemente esto también tiene que ser muy guiado por el Espíritu Santo, em, pero sí logré identificar estos cinco elementos que creo que pueden ser fundamentales y pueden dar mucha contundencia y autoridad a la hora de orar. Entonces, en el versículo 6 hablaba, como lo decía ahorita la pastora, de pues la culpa, ¿no? Que sentía Esdras en ese momento. Y creo que hay una forma, digamos, de identificar qué es, digamos, remordimiento y qué implicaciones tiene uno de verdad sentir arrepentimiento, ¿sí? Porque creo que muchas veces uno dice como, bueno, sí, yo sé que eso está mal, pero se queda solamente en el remordimiento, en, ay, no quiero volverme a sentir así, hagamos como si nada pasó, echemos acá y ya está. Pero muy pocas veces dejamos que esa culpa se transforme en un arrepentimiento verdadero. Incluso ahí podemos ver en el versículo 6 cuando dice, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, perdón, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro ante ti. O sea, si ustedes se dan cuenta, muchas veces esa culpa nos aleja de Dios y lo que pensamos de primerazo es como, no puedo hablar con Él, ¿qué voy a decirle? Estoy súper avergonzado, otra vez la embarré, esto ya había pasado, ya el Señor me lo había advertido, fue mi propia decisión de desobedecer la que me llevó a este punto, pero me parece súper bonito que Él puede reconocer eso ante el Señor, es como, Señor, estoy confundido. Estoy avergonzado, no puedo darte la cara, pero aquí estoy y no voy a dejar que eso me venza. Lejos de ser ególatras, ¿cierto? Lejos de abusar de esa gracia y misericordia de Dios, yo veo aquí una intención muy, eh,
muy genuina de Esdras, de decir, Señor, de verdad que la embarré, pero aquí estoy. Y hay algo también que me parece muy, muy, muy eh, como diciente, ¿sí? Dice acá, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza. Y aquí él utiliza digamos, una palabra que incluye, que lo incluye a él en las iniquidades del pueblo, ¿sí me hago entender? Y vuelvo un poco a lavarse las manos o solamente apuntar con el dedo que juzga. Y es, él se está implicando, o sea, él no está diciendo, ay, Señor, perdónale porque ellos son los que están haciendo esto, esto y esto. No, él como dirigente de esta nación estaba aceptando que era su responsabilidad también, de alguna manera, lo que estaba sucediendo. Entonces, creo que es importante también que nosotros nos identifiquemos o nos situemos. Yo digo, ¿se encuentra este momento la iglesia de hoy en apostasía, en pecado, en iniquidad? Pues entonces nosotros mismos estamos en esa situación también, o sea, somos parte de una iglesia caída. Y aquí es donde yo creo que es supremamente importante también hablar del tema de la confesión de pecados. O sea, sí creo que es importante llamar las cosas como son, ¿sí? Eh, y no simplemente orar por, que creo que es la diferencia con la intercesión. Interceder es como ponerse, ¿cierto? Como atravesarse o sea, estoy hablando en nombre de. Y qué importante es que cuando oremos por Colombia, por nuestra familia, por nuestra iglesia, y hablo iglesia como cuerpo, no solamente CDR, decir, nosotros nos hemos equivocado, nosotros hemos pecado, nosotros contribuimos a, ¿cierto? Porque en definitiva todos tenemos eh, o todos hemos aportado a que esto salga mal. ¿M? Y cuando nosotros oramos desde la implicación y no desde una posición de autoridad, incluso hasta un poco lo que les decía ahorita como ególatra, como de, ay, Dios, de verdad, ayúdalos, porque es que no, definitivamente ellos sí que no aprenden, ¿sí? Es diferente, cambia totalmente el chip de cómo oramos y cómo nos implicamos y eso también se traduce en nosotros entrar en acción, porque eso nos toca a nosotros, ¿sí? Hay otro elemento que me parece también súper, súper, súper clave y es en el versículo 7 que este me va a permitir leerlo yo, vemos cómo Esdras acepta la consecuencia, o sea, como que él ya sabe cuáles son las consecuencias de lo que ellos están permitiendo con la mezcla del, digamos, el paganismo con el pueblo y dice, desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. O sea, está reconociendo que eso viene desde hace rato, no es algo nuevo, ¿sí? Dice, y por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy en día. Entonces, él tenía muy identificado cuáles eran las consecuencias de las decisiones que estaba tomando el pueblo, incluyéndose a él mismo, ¿sí? Y muchas veces yo creo que nosotros oramos sin medir las consecuencias de lo que estamos haciendo. Y hay algo clave que permite, más bien, cuando nosotros somos conscientes de las consecuencias, nos permitimos también ser conscientes de la gravedad del asunto. Y creo que nosotros a veces oramos mal o muy superficialmente porque simplemente decimos, bueno, eso va a pasar, eso no es conmigo, no es una decisión que yo tomé, pues después yo veré entonces qué hago con mi vida, si salgo del país, si me toca cambiar de trabajo, lo que sea. Sí me hago entender, como que muchas veces nosotros como que no caemos en cuenta de la profundidad y de la gravedad de las cosas hasta que nos damos cuenta de las consecuencias que eso acarrea. Y justamente la semana pasada, si no estoy mal, sí, el fin de semana, empezamos a hablar algo con mi hermano y mi hermana que yo decía, wow, o sea, como que yo entiendo que esto pasa en otras familias, entiendo que estos temas de pronto
suceden en muchas de las familias, pero pues como que eso no me ha tocado a mí específicamente. Pero cuando medio vi la implicación que tenía algo que estaba sucediendo, dije, uy, no. O sea, yo puedo ver a futuro esas consecuencias y yo digo, yo no quiero, Señor, esto. O sea, el grado de clamor es diferente. Como que cuando uno realmente sabe qué es lo que eso trae, yo creo que oraríamos de forma distinta, ¿sí? Eso creo que es algo que no tenemos muy en cuenta a la hora de interceder, o bueno, hablo, digamos, por mí específicamente, de que muchas veces oramos desde la reacción y no tanto desde la prevención, ¿sí? Em, y muchas veces cuando ya estamos en la reacción, cuando ya estamos en la mitad de todas las consecuencias, pues es muchísimo más difícil. Pero qué importante sería poder ver las consecuencias, en este caso, pues del pueblo de Israel, en Esdras, y no tener que pasar por ahí para rasgarnos las vestiduras, arrancarnos el pelo, ¿cierto? Y creo que es súper importante eso, como decir, bueno, Señor, si sigo con este camino, si mi familia, si mi nación, si mi barrio, si mi trabajo, si mis decisiones siguen por este camino, ¿qué consecuencias va a haber? ¿Qué consecuencias van a venir a futuro? O, en su defecto, como lo estaba viviendo Esdras en este momento, pues ya él está inmerso en esas consecuencias. Entonces, creo que es algo que también a nosotros como seres humanos nos pellizca un poquito para ser más íntegros y más intencionales en la oración. Ahora, pasamos al siguiente versículo, que es el versículo número 8. No sé si alguien quiera ayudármelo a leer para poder abordar este siguiente punto. Versículo 8 del capítulo 9 de Esdras. Amén. Por Dice, un breve ahora, momento, dale. ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Súper, gracias, Miriamcita. Entonces ahí vemos cómo Esdras reconoce la misericordia de Dios. Y es importante también saber que pues ellos venían en cautiverio ya por más de 70 años, ¿sí? Y Dios permitió un remanente en la tierra en ese momento. ¿Se acuerdan que Esdras había estado, pues había convocado y se había rodeado de personas que temían la palabra de Dios? Y luego dice algo muy clave que creo que está aquí como el quiz del asunto y es para darnos un refugio en su santuario. ¿Y saben lo que este refugio significa? O sea, ¿saben cuál es ese lugar seguro? A ver si alguno se anima a, a responder. ¿Cuál creen que es ese refugio, ese lugar seguro del que está hablando Esdras en ese momento? Ahí habla de un remanente, me imagino que es la iglesia, los que estaban Importante. ahí temiendo al Señor. Ok, súper, Elisita, mil gracias. ¿Quién más se anima? La palabra. La palabra, dicen por acá. Interesante. ¿Qué más? ¿Alguien más que se anime? El templo. El templo, ok, ok, ok. Súper, Alejita. Pues bueno, creo que estas son herramientas muy importantes. El templo, pues las personas, ese remanente, la palabra, son anclas muy importantes a la hora de nosotros dar una batalla, orar, ¿cierto? Como entrar en guerra espiritual. Pero me impactó también mucho esto y es que ese refugio, ese lugar seguro es Dios mismo, ¿sí? Es su presencia, es su palabra, digamos, fresca, ¿sí? Y lo importante y lo bonito es que nosotros tenemos ese lugar seguro porque Cristo ha prometido eso. Y eso es algo que solo lo permite el sacrificio de Jesús en la cruz, ¿sí? Entonces es muy bonito cómo Él reconoce que Dios ha tenido misericordia, porque más adelante vamos a ver que dice que no ha recibido el castigo o las consecuencias proporcionalmente a lo que estaban haciendo en ese momento la nación,
pero dice eso, como ese refugio seguro, ¿sí? De esa intimidad con el Señor, esa forma de relacionarse con Él, ¿sí? Entonces, qué bonito también es saber que cuando oramos, eh, pues debemos nunca perder de vista esa misericordia que ha tenido el Señor con nosotros, con nuestra familia, con nuestro pueblo, sí, con nuestra nación, a pesar de nuestra iniquidad, ¿cierto? Entonces vamos como uniendo un poco los tramos y es, reconocemos nuestra culpa, no nos quedamos ahí, que esa culpa nos sirva para arrepentirnos y no quedarnos en el remordimiento, ¿sí? Implicarnos en que nosotros tenemos parte de la culpa, ¿sí? Lo siguiente es ver y aceptar cuáles son esas consecuencias, ya sea que las estemos viviendo o que el Señor nos permita ver hacia dónde vamos, ¿sí? Y tercero, reconocer que podríamos estar peor, que deberíamos, que mereceríamos estar peor si Dios no hubiera intervenido, si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros. Y que eso se puede ver plasmado en un lugar seguro, en un refugio que solamente es Él, ¿sí? Algo muy, 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 muy bonito que me pareció también al estudiar esta parte, y es cómo de alguna manera, pues podemos nosotros ver, hay un versículo, si no estoy mal, en Isaías, que dice que nosotros seremos como, dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, él abrirá y nadie cerrará y nadie abrirá, y lo clavaré como un clavo en un lugar seguro, y será motivo de honra para la casa de su padre. Entonces, es chévere como esa analogía, como esa metáfora, como ese relacionamiento que podemos hacer entre, así es que nosotros los creyentes estamos allí clavados como un clavo, ¿cierto? No sobre la cruz, sino clavados en la presencia del Señor, en una eternidad con Él, ¿sí? Es como esa ilustración de realmente nosotros tenemos acceso a esa intimidad con Él, a su trono, a poder hablar con Él, ¿sí? Que definitivamente eso es algo que nada ni nadie puede arrebatarnos, solo nuestras decisiones, solo nuestro pecado, solo nuestra iniquidad, solo lo que nosotros permitamos por nuestro libre albedrío, podría llegar a causar una consecuencia de esas. Y aquí me parece también algo chévere, hago aquí un paréntesis dentro de la dinámica que estamos siguiendo, y es, yo pensaba también como en ese pueblo que estaba ya mezclándose y que estaba negociando esos principios del Señor. No sé si ellos perderían o no su salvación, eso es como un debate muy teológico para este mensaje específicamente, pero sí que perdieron algo más, y creo que es esa bendición y la recompensa de Dios. Y de alguna manera también pensaba en cuántos somos hoy salvos, pero no vamos a recibir ninguna recompensa, pero no van a recibir ninguna recompensa, porque yo de verdad digo, bueno, Señor, obviamente que mi motivación nunca sea la recompensa y la bendición que tú vas a darme, pero sí creo que hay muchos que les importa más la salvación que la intimidad con el Señor, que es paradójico, o sea, como que, ¿cómo nos va a importar más las bendiciones que el Dios de la bendición? ¿Sí? Y creo que eso es algo muy, muy importante, porque ese es como pienso yo, la raíz de la religiosidad, ¿sí? Em, y bueno, eso nos lleva al siguiente punto, ¿no? Que es el resurgimiento, como esa restauración. Si alguien tiene el versículo número 9 del capítulo 9 de Esdras, porfis me lo pueden leer para cambiar un poquito de voz. Amén. Dice así la palabra, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Amén. Gracias, Esperancita, súper clave. Entonces vemos cómo Esdras sigue reconociendo esa misericordia, esa gracia del Señor,
Pero también termina, digamos, este versículo diciendo, para que se nos dé vida, esa vida con un propósito muy claro, dice, para levantar la casa de nuestro Dios, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Restaurar. Y dice acá, restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Y vemos de alguna manera cómo él también, Esdras, es consciente de que es necesario hacer algo. Y eso se materializa, alguien aquí también lo mencionaba, en el templo, ¿sí? En, en acciones muy concretas, o sea, como siempre lo hablamos, lo espiritual se materializa en lo físico. ¿M? Y es muy chévere cuando nos damos cuenta de qué significa ese resurgimiento espiritual. Digamos que cuando nosotros creemos, digamos, en Cristo como ese Salvador, debe sí o sí aparecer en nosotros o nacer en nosotros un nuevo interés por los asuntos espirituales. O sea, cuando realmente hay una convicción clara, cuando hay una convicción de pecado, cuando hay, em, pues, como conciencia de las consecuencias, pero también de esa misericordia del Señor, sí debe haber un interés muy fuerte por los asuntos espirituales. Incluso técnicamente, restauración o resurgimiento significa recuperar la vida, el vigor, y es un retorno a una conciencia sensible. Y es inevitable para mí pensar en ese versículo cuando habla de la cauterización, ¿cierto? De esa coraza, de ese corazón de piedra. em, y esa oración de Señor, danos un corazón de carne nuevamente, no un corazón de piedra, porque esa sensibilidad, que creo que es la que hemos perdido por muchos años, incluyéndome, aplicando digamos, el principio de implicarme, eh, es lo que de alguna manera permite que pequemos, nos alejemos, nos enfriemos, negociemos principios y ya no sintamos, no nos duela, ¿sí? Y sin eso es imposible restaurarnos, sin eso es imposible cambiar de rumbo, sin eso es imposible perdonar, arrepentirse, cambiar de hábitos, ¿cierto? Entonces es como esa referencia a todo que está apagado o casi a punto de desaparecer, eso que no tiene como vitalidad, es como que luego es reavivado, ¿sí? Y qué bonito también poder en esas oraciones o en esos elementos de una oración potente y poderosa, según lo que estamos viendo y estudiando de Esdras en la Biblia, es, Señor, devuélvenos esa sensibilidad espiritual, esa conciencia sensible, es el dolerse por lo que tú te dueles, ese ver las cosas como tú las ves. Entonces, eso hace parte del proceso de restauración. Quiero que podamos leer los versículos 10 al 13 y ya con esto terminamos con la última partecita o bueno, más bien, lo que podemos hacer es lean esos versículos del 10 al 13 que resumen muy bien estos cuatro puntos que hemos hablado: reconocimiento de culpa, aceptación de las consecuencias, reconocer la misericordia de Dios y la restauración. Eso digamos que queda como de tarea para rumiar. Y más bien enfoquémonos en los versículos 14 y 15. Si alguien por favor me puede leer esos versículos, les agradezco un montón. Bien, dice, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Súper. Gracias, guapo. Entonces, aquí vemos dos cosas. Una, reconoce los atributos de Dios, ¿cierto? Reconoce con quién Él está hablando, reconoce em, como esa integridad, santidad, pureza del Señor, pero también es como, ¿de verdad vamos a volver a lo que estábamos haciendo? Y sí creo que es importante nosotros empezar a comprometernos con el Señor, a hacer esa promesa de, Señor, conozco mis fallas, reconozco mi culpa, entiendo las consecuencias, reconozco tu mano en medio de todo esto, ayúdame a restaurar, restituir,
pero comprometámonos también nosotros. Porque muchas veces hacemos peticiones que creo que el Señor, o sea, está bien, sí, pero creo que de alguna manera Esdras no se enfocó, o sea, el eje de la oración de Esdras no era, Señor, líbranos, Señor, auxilio, Señor, devuélvenos esto, Señor. No, si ven tan bonito como esos ingredientes de una oración que nos permite despojarnos del centro a nosotros, nuestras preocupaciones, nuestros intereses, nuestros gustos, nuestros caprichos y empezar a entrelazar una estrategia de guerra, una estrategia de restauración, una estrategia de volver a los caminos, a las sendas antiguas, ¿sí? Y es eso, obviamente es importante que le podamos pedir al Señor porque si fuera por nosotros, por nuestros medios sería imposible, pero también comprometernos con Él, ¿sí? Y que nuestra palabra tenga peso también en lo que estamos nosotros diciendo, haciendo. Y cuando hay un arrepentimiento de verdad, sí o sí va a haber fruto. Frutos, obviamente, pues del Espíritu Santo, frutos de una relación íntima con el Señor. Y me gustaría terminar con este versículo que lo encontramos en Romanos 10, del 9 al 10, que lo hemos seguramente escuchado mucho, pero que después de este estudio de estos elementos de la oración de Esdras, creo que podemos verlos, digamos, de una manera más profunda. Y es, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ¿sí? Que yo creo que muchos de los que se estaban juntando con paganos en el pueblo podían hacer eso, pero hay otra segunda parte. Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, que creo que también era ese remanente de los que se rodeó de Esdras, serás salvo. Porque en el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvos. Y me parece súper bonito que cuando nosotros oramos, implica eso hablar con Dios, implica eso utilizar nuestra boca, nuestras palabras para confesar, para dar a conocer. No solamente se trató, claro que sí, también de evangelizar, de, ¿cierto? Pero de verdad que cuando nosotros abrimos nuestra boca para confesar, nuestros pecados, para incluir o de alguna manera exaltar esa misericordia del Señor con nosotros, para de alguna manera restaurar, para darnos cuenta de las consecuencias, ¿cierto? Ahí es donde hay, yo creería que es como esa potencia espiritualmente hablando que permite realmente cambiar el destino de una nación entera. Y Padre, de verdad te damos muchas gracias por este tiempo, Señor. Te doy gracias porque definitivamente nos dejas ver elementos claves a la hora de interceder por una nación, a la hora de realmente, como Esdras, no estar de pronto en lo más bajo, Señor, pero de alguna manera también sabernos referir a ti, saber hablar contigo, saber eh, manejar este tipo de situaciones no desde una posición superficial, una posición cómoda, sino desde una posición de total vulnerabilidad, de sujeción a ti, de un grito de auxilio, pero enmarcado no en una necesidad personal o en una necesidad egoísta, sino en un panorama muchísimo más completo, que sabemos que es como tú ves las cosas, Señor. Hoy te pedimos, Padre, ayúdanos a interiorizar cada uno de estos puntos, Señor, ayúdanos a ver cómo poderlos encajar, Señor, aplicar en el mundo de hoy. Definitivamente Colombia te necesita y siendo colombiana, Señor, te necesitamos. Hoy pido, Señor, esa revelación, Señor, más allá de pedir cosas, digamos que humanamente pueden sonar muy lógicas para una solución racional. Si de verdad hay algo, Señor, en lo que podamos enfocarnos hoy, es reconocer nuestra culpa, arrepentirnos, Señor, reconocer tu misericordia, tu mano, todos los atributos de tu persona en nuestras vidas, en nuestras familias. Y Señor, clamar por restauración, clamar por sabiduría, clamar por arrepentimiento. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.